Amigas y amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en Cara a Cara, siempre Red Televisión, por años de años, décadas. Siempre en la conversa distendida, tranquila, profunda como a usted le gusta, incisiva como a usted le gusta, pero respetuosa como a usted le gusta, y por eso hacemos la diferencia en la televisión. Estamos siempre, y en verano, ya que menos domingos en exteriores, disfrutémoslo, en el hermoso parque de Red Televisión, Américo Vespucio Sur, porque mucha gente me pregunta cada rato, oye, ¿están todavía en Manquehue con Colón? No, Red Televisión hace muchos años se cambió a este paraje, a este edificio corporativo inmenso, muy cómodo, y tiene este parque maravilloso en Américo Vespucio Sur, Quilín. Poquito para abajo, ahí está Red Televisión. Como a mí no me gustan los misterios, me gusta contarlo. Tenemos un invitado muy... Disculpe que esté con anteojos, parezco un ovni, pero en definitiva con esta resolana me es difícil. Usted me entiende. Gracias. Amigos, amigas, tenemos este domingo un invitado muy particular, que no requiere presentación, solamente una mención. Analista político, cientista político, analista internacional, académico, profesor universitario, hombre de radio, hombre de televisión, amigo, un hombre culto, para que nos explique qué diablos está pasando en el mundo. Libardo Buitrago. Aplauso para Libardo. Muchas gracias, Tomás. Amigo y vecino también. Además. Libardo, amigo mío, ¿qué está pasando en el mundo? Porque el Brexit... Porque Medio Oriente, porque Venezuela, porque Argentina, con dos candidatos presidenciales, Macri con un 30% de apoyo en las encuestas y María Cristina Fernández con un 30% de apoyo en las encuestas, lo que es sencillamente surrealista. Con un Bolsonaro, que no sé si salió de la clínica hoy día, no comentamos nada en la radio, pero está entre Tongoy y Los Vilos, andaba con una bolsita aquí en el colon, una cosa tremenda, con un Maduro que da para 1 hora y media de cara a cara, con Guaidó por el otro lado, Maduro pidiéndole agüita bendita en este caso al Papa Francisco, con un Donald Trump que uno no sabe si proviene de la farándula, del campo americano o de no sé dónde, o de su Donald Trump bañada en oro falso, pero tuiteando las brutalidades más grandes o los aciertos más grandes y con un apoyo del pueblo americano de regiones de 35-40%. ¿Cómo cambia todo, Libardo? Tu primera reflexión. ¿Para dónde va este loco mundo? ¿Dónde va esta América Latina? Entramos en un proceso que es la incertidumbre. Y quizás la próxima palabra que se vaya a emplear más o que se esté empleando más en estos tiempos es incertidumbre. ¿Pero por qué? ¿De dónde aparece la incertidumbre? En donde aparece con tanta fuerza, irrumpe. Y es lo siguiente, con el fin de la Guerra Fría, la gente suponía que el mundo entraba en un proceso de más tranquilidad. Y es un supuesto falso. Como tampoco se cumplió el concepto de Fukuyama en el sentido de decir, ¿sabe qué? Llegamos a una nueva historia porque se escribe una nueva historia. Ni lo uno ni lo otro. Y con el desplome de la Unión Soviética, la reintegración alemana, la caída del muro de Berlín, la reintegración de la Europa del Este y la Primera Guerra del Golfo, lo que se abre no es un nuevo mundo, es un mundo de incertidumbres. Porque afloraron cosas que estuvieron sumergidas durante mucho tiempo, durante 50 años. El nacionalismo, la lucha religiosa, la lucha por el credo, la lucha por la cultura, la lucha por la identidad, en dónde me encuentro, en dónde me desencuentro, y todo eso ha provocado que la incertidumbre se instale. Pero no podría decir cuántas y cuáles son las incertidumbres. ¿Es una sola o son muchas incertidumbres? Y yo te diría que globalmente son muchas incertidumbres. La incertidumbre de la política ya no es solamente la democracia, el hecho de un resultado que busca valores y principios sobre los que descanse el ejercicio de un gobierno, sino la forma en que se interpreta la democracia. Y hay un hecho que en esta incertidumbre política yo quisiera destacar, y es que América Latina puso la bandera adelante en esta incertidumbre política con la llegada de Alberto Fujimori al poder en los años 90. Porque fue la primera vez en la región en donde un movimiento que partía fuera de las líneas políticas tradicionales del Perú alcanza la victoria con el movimiento Cambio 90, que se subió Fujimori a un tractor e hizo y derrotó a Mario Vargas Llosa.
Recuerdo eso. Ese episodio lo recordarás. Pero lo que hubo allí fue un estallido de lo que iba a ocurrir 25 años y se mantiene aún en el tiempo, que son líderes, movimientos populistas que llegan al poder. Luego, entonces, tenemos esta primera incertidumbre política y hoy ya la democracia no descansa en valores y principios que debería descansar, sino que está descansando en lo más frágil que es en un resultado aritmético. Y si uno deja que la democracia se repose en el resultado aritmético, el problema es que los valores y los principios, que es gobernar integrando la mayoría y la minoría, no se considera, que es un resultado. Luego tenemos las incertidumbres económicas y financieras. Por ejemplo, Brexit. Por ejemplo, la crisis asiática fue la primera gran campanada de que esto se iba a mover. Pero en Asia no se resolvió nada de lo que detonó la crisis asiática, la crisis rusa, la crisis en México, la crisis en Brasil, en fin. Hasta que llegamos a la gran crisis que fue la del 2008, cuyas consecuencias aún estamos viviendo. Entonces la gente dice, ¿la economía ofrece certezas o yo tengo todos los días que estar monitoreando porque va a aparecer una incertidumbre? Y la finanza, ni qué decirlo. Cuando suponíamos que los sistemas financieros iban a estar debidamente regulados con el Fondo Monetario Internacional, que para eso lo crearon, ocurre, Tomás, que el fondo no está haciendo la pega que corresponde. Más bien se volvió en un evaluador de finanzas para saber si es o no. Luego tenemos entonces una incertidumbre que es la del cambio climático. Chile, en la mitad y en el corazón de esa incertidumbre. ¿Por qué? Tenemos una transformación, la estamos sintiendo, este es un verano más caluroso, tú lo mejor lo puedes definir, pero en Chile el cambio climático lo podemos medir con 3 efectos. El primero de ellos es la pérdida de los glaciares. ¿En dónde está eso en la discusión nacional? Está hecha al lado. Nadie habla de que nuestros glaciares están perdiendo capacidad de acumular agua, que es el atributo del siglo XXI. El agua en el sur se está perdiendo. El mar está subiendo sus niveles. Chile pierde costas constantemente y avanza la desertificación. Por lo tanto, nosotros tenemos una evidencia que el cambio climático nos golpea. ¿Cómo? Perdiendo terrenos cultivables, por ejemplo. Entonces ya estamos con 3 incertidumbres. La cuarta es la incertidumbre cultural. Chile la vive. No es solamente la gente de la India, de Pakistán, que busca Europa para llegar. Chile está viviendo un impacto cultural. Antes no conocíamos gente de otra cultura. Hoy la tenemos acá. Tenemos que convivir con ellos. Tenemos que saber adaptarnos y ellos a nosotros. Bueno, hay un choque cultural que se expresa en esta incertidumbre cultural que no se va a detener, Tomás. No, tú puedes poner todas las leyes que quieras. 1,5 millones de inmigrantes y esto va al alza. Con filtro, con más control, con devolución de inmigrantes, ¿no es cierto?, por distintas razones, pero esto no para. No para. Y ese choque cultural está ahí, es una incertidumbre. Sí, ¿qué va a ocurrir? Sí. Lo estamos viendo. Donald Trump intenta colocar un muro para evitar que el choque cultural no le siga llegando o repelerlo, de cierta Pero los tipos manera. pasan por arriba, por abajo. Bueno, los narcotraficantes pasan todos los días por debajo. Evidente. Luego tenemos otra incertidumbre que es la incertidumbre religiosa. ¿Cómo lo quiero decir? Samuel Huntington, uno de los más grandes intelectuales, ha definido que el mundo va a sufrir una impresionante tensión entre las religiones. Y ahí está. La gente de distintos credos religiosos intenta imponerle al otro vía la fuerza, vía diferentes cosas. La incertidumbre religiosa. Tenemos la incertidumbre tecnológica. Uno dice, bueno, pero ¿qué incertidumbre voy a tener yo si mediante este aparato yo hago tantas cosas? Bueno, pero hace 15 años no teníamos la capacidad del desarrollo tecnológico que tiene esto. Lo que menos hacemos es conversar. Es salvaje. Pero aquí hay muchas cosas que nos están conduciendo a un mundo de la nanotecnología, de la biotecnología, donde el conocimiento se ha desatado exponencialmente. Fíjate que recientemente Chile realizó el Congreso del Futuro, que es una de las grandes cosas que ha hecho el Senado de la República, es que es traer premios Nobel, los grandes pensadores a nivel mundial. Esto es extraordinaria iniciativa. Y nos han venido a contar el desafío del futuro, que es tecnológico, de la tecnología. Bueno, en esta conversación todavía el mundo no está de una manera completa. Solamente hay atisbos de quién lleva la delantera. Te lo traduzco en geopolítica. Hoy, la discrepancia entre Estados Unidos y China
es por el desarrollo tecnológico. Estados Unidos sabe que la manera de contener a China es diciéndole, oiga, ¿y usted cuánto invierte? ¿Cuánto es lo que realmente usted invierte en innovación y tecnología? ¿O cuánto es que nos roba para desarrollar una tecnología de copia que es la que Estados Unidos le reclama? Y yo creo que Trump en esa peleita tiene razón. En esa peleita toma el tema comercial y económico, pero lo que hay en el trasfondo es que Estados Unidos le dice a los chinos, no me roben más tecnología, inviertan ustedes, si es que quieren llevar adelante. Entonces, ahí hay una incertidumbre. Pero claro, la tenemos más bien tomada por la variable económica, si suben los aranceles, si no suben, y particularmente en el caso de Chile, Tomás, es porque nuestros dos principales compradores o socios económicos están peleando. O sea, fíjate que China, que es el principal socio comercial de Chile, cuyas cosas ocurren allá, nos importan porque nos golpean en nuestra economía, tiene una discrepancia mayor con Estados Unidos, que es nuestro segundo socio. Por lo tanto, nuestra economía tan abierta tiene que estar muy atento con el desenlace, pero con el fondo de la discusión que nos plantean nuestros dos principales socios comerciales. Y yo veo que esa discusión o contribución para que eso se zanje de la mejor manera posible no está en nuestro contexto de la conversación política diaria. Luego tenemos, después de esta incertidumbre tecnológica, que Chile tiene una gran ventaja. Y para quienes están en el sur del país les tengo una noticia, y es quienes tengan terrenos, propiedades, desde Osorno hasta Punta Arenas, esas propiedades en 10 años se va a quintuplicar su valor, por una razón. Porque el mundo va a comenzar a buscar zonas frías para poder alojar empresas que resguarden datos o que necesiten de un X de clima. Interesante. Luego de que tenemos estas incertidumbres, ¿no? La de gobierno. Por Dios que tenemos incertidumbres, ¿eh? La política, la económica, la de finanzas, la del cambio climático, la religiosa, la tecnológica, la cultural. Tenemos la más grave de todas, que es la incertidumbre de la corrupción. Fíjate, Tomás. Que es salvaje y Tomás, que no se salva ni un país, ¿no es cierto? Toma el mapa, tomemos el mapa. Expresidentes, hay un Perú que tiene 5 expresidentes investigados por corrupción. Con señora incluido. Con todo incluido. Colombia, en donde están haciendo las investigaciones producto de que esta Odebrecht, una gran multinacional de la corrupción, se abrió pasa por América corrompiendo voluntades para que le dieran contratos. Odebrecht, y le dieron al dueño de esa compañía un palacio por cárcel en Río de Janeiro a este gran corruptor en América Latina. Hay países que la corrupción no se ha investigado en su profundidad, caso de Venezuela, ahí tenemos presidentes en Panamá, expresidentes investigados, expresidentes en Centroamérica investigados. Entonces la corrupción genéricamente se instaló como una nueva ideología. Es increíble. Se instaló como la nueva ideología. Ya no importa qué es lo que yo llego a representar en un gobierno, sino quién me soporta y cuánto le echo de manotazo al Estado. Discúlpame, Libardo, y esta constructora gigantesca, Odebrecht, ¿no pasó por Chile? Bueno, nunca se ha sabido nada. Y yo digo, menos mal. ¿Pero será así? ¿Nunca nada? ¿Ni un chequecito por ahí con nadie? Por lo que yo he leído en las investigaciones, que esto lo develó los Estados Unidos, hay 12 países involucrados, en donde Odebrecht no tenía reparo en llegar con su letra, con su marca. Sí, claro. Hizo de la suya. Con su branding de la corrupción, llegaba y se instalaba. Ellos no tuvieron reparos en ocultar que eran ellos. Y en Chile, Odebrecht no está. Eso es definitivo. No está. Sin Odebrecht no se ha llegado a ninguna obra. En otros países sí se llevó. El consorcio Odebrecht aparece asignado como el adjudicatario de grandes obras para que ganárselas significaba corromper. ¿Y eso qué le representaba para las empresas nacionales? Que la libre competencia no existía. Tú entrabas marcado, tú ibas a competir con Odebrecht y sabías que se le llevaba a Odebrecht. ¿Cómo se la llevó? Bueno, ya hemos sabido que fue dando grandes cantidades de dinero. Pero finalmente, en esa incertidumbre de la corrupción, en donde corrompemos, hay un hecho que es destacable. Y es la capacidad aún de investigar de la justicia que nos ha permitido que se aclaren esos procesos. Es doloroso.
yo me imagino para los peruanos que significa que sus expresidentes, todos, es una vergüenza, estén metidos en la cárcel. Con todo respeto por el pueblo peruano, es una vergüenza. Pero por supuesto, que en Colombia se investigue a un expresidente, Premio Nobel de la Paz, si es que acaso su campaña se la envenenaron con el elixir de la corrupción. Pareciera ser que sí. Ahí están investigando y no se puede Peña meter. Y Nieto el otro día en redes sociales, comillas, me entretuve viendo un poco la opinión de los mexicanos sobre Peña Nieto. Por Dios, que es mala la opinión. Entonces, esta gran ola expansiva de la corrupción es la gran incertidumbre, porque uno no sabe la magnitud. Por ejemplo, en Argentina. En Argentina hay expertos que me han dicho que van desde 5.000 millones de dólares. Hay otros que me dicen llegar hasta 25.000 millones de dólares. Ya el monto de la corrupción. Se pierde ya. Claro. Entonces, esta cosa del dinero enterrado, del dinero en efectivo, del dinero que circula por aquí, que circula por allá, se ha convertido a nivel global. Esto no es solamente América Latina, la región asiática ni para qué te lo cuento, Europa también ha aparecido la corrupción, pero la corrupción parece entonces haber reemplazado la ideología, las ideas. Libardo, después de esta introducción genial de tu parte que nos va haciendo una clase magistral sobre lo que está pasando y las incertezas, vamos caso a caso. Comentábamos el otro día, no me acuerdo con quién, comentábamos que en la última encuesta Gallup, digamos, en Argentina, María Cristina Fernández, que está acusada de las cosas más horribles, de soborno, de robar en camiones, en lo que sea, de hoteles, de edificios, con un grupo de amistad y de satélites increíbles, lleno de aviones, lleno de lujo, tipos que no tenían dónde caerse muertos, que son archimillonarios, acusada de lo uno y de lo otro, es senadora, se salva por el fuero, y aparece en esta encuesta con un 30% de apoyo para una eventual candidatura presidencial, neteando, empatando el apoyo eventual de Macri. Entonces uno dice, con mucho respeto y admiración por sus fortalezas del pueblo argentino, ¿cómo diablo un pueblo que ha sido diezmado por los subsidios y que ha sido saqueado pública y privadamente, hasta con las cartas de O'Higgins a San Martín o de San Martín a O'Higgins que aparecen en los departamentos de María Cristina Fernández, algo que es público? Tú seguramente como hombre informado ves el Canal América con Intratable, con el programa, ¿no es cierto?, en fin, Animales Sueltos y La Cornisa. ¿Cómo diablo María Cristina Fernández puede tener un 30% de apoyo en un país que se cae a pedazos? ¿Cómo diablo? La han reemplazado estos líderes neopopulistas, construyen una cosa que es muy duro decirlo, pero es la clientela. La clientela. La clientela. Todos comprados. Todos comprados. Con los subsidios, los aportes, la niña que salió embarazada a los 14 años que hay que ayudarle. Entonces, el rol que le asignan al Estado es ir asignando para la construcción de clientelas en favor de quién es el controlador de la clientela, los Kirchner, en Argentina. Y eso explica la votación. Claro. Y probablemente también haya un número significativo de argentinos que crean que el justicialismo y lo que ellos representan es lo mejor, porque el peso de la ideología es demasiado potente también en nuestros países. Y muchas veces, y lo que hemos visto con los K, lo que hemos visto en Venezuela, lo que hemos visto con Lula, es que el peso de la ideología trata de ocultar y de ponerle a los ojos un cierre respecto a lo que allí representaron. Entonces, no me extrañaría que la Cristina Fernández se pueda presentar a la próxima contienda eleccionaria y saque más del 30% que hoy le están dando las encuestas, porque Argentina se mueve, desde la llegada de Perón, se mueve con una lógica que es muy distinta en América. No importa cuánto hayan robado, la posibilidad es que ellos representan algo con lo cual me permite a mí identificarme. Y si me toca algo a mí, pues qué bien. Y eso explica el por qué no ha habido una sanción. Cómo Cristina y el formidable equipo de abogados que tiene le ha permitido evadir la acción de la justicia. Es increíble. A través del fuero. Pero cuando claro, llega el momento de la votación, los senadores se van a colación, comillas, y nadie vota. Y nadie se enoja. No hay quórum. No, porque increíble. Es que eso también ha sido beneficiario Carlos Saúl Menem. Sí. Tiene 3 juicios, 3 sanciones de la justicia para meterlo preso, pero también el fuero lo ha beneficiado a él. Así que abrirle el caso del fuero a Cristina le significaría abrírselo a Carlos Menem. Y las lealtades dentro de la lógica del Senado de Argentina es que aquí se está decidiendo una opción presidencial. Y mayoritariamente lo que el justicialismo no va a hacer, Tomás, es no va a entregar el fuero. Va a mantener a Cristina acogida en el Senado con todo el peso. Ellos leen, saben, pero hay una cosa que no podemos olvidar, y es que
ese rebalse de la corrupción de los Kirchner le llegó también a quienes están representados en el Senado de Argentina. Ergo, ellos no pueden votar con el desafuero, dado que algo cogieron en el gobierno de los 20 años de la Cristina. Exactamente. Alguien, sus intendentes, sus gobernadores, sus alcaldes, alguien cogió plata, lo saben ellos, lo saben. Fue tanto, Tomás, es que yo miro la lista, yo miro los juicios, yo sigo con atención, que de aquí la magnitud la estamos sabiendo es porque un conductor de uno de los ministerios de la planificación tomó atenta nota del número de maletas, la dirección, los cuadernos K, como se ha denominado. Los famosos cuadernos. La ruta de los cuadernos K. Bueno, ahí se supo que los empresarios argentinos se coludieron y crearon un cartel también para beneficiarse ellos. Y aquí hay una situación de alcahuetería entre empresarios y políticos en Argentina. Los empresarios les acomodaba pagarle la coima a los K. Y los K les interesaba o extorsionarlo o pedirle la coima porque ellos iban ganando, iban generando más estructura. ¿Puede hoy un empresario de la envergadura de los que están siendo investigados en Argentina dormir tranquilo respecto a lo que ello significó? Entonces, en este cuadro político de Argentina es una nación que un matrimonio diseñó un plan para gobernar 25 años y casi le sale. Casi le sale. Un cuarto de siglo. ¿Qué era? Salvaje. Néstor, 2 periodos. Cristina, 2 periodos. Y Máximo, el hijo, 2 periodos. 6 por 4, 24. ¿Cierto? Entonces, esa familia diseñó para quedarse 25 años en el poder. La muerte, producto de un infarto, pasando una rabia en una discusión con un dirigente sindical, Moyano, le provoca la muerte a Néstor Kirchner. Pero ella fue lo suficientemente habilidosa para lograr mantener los apoyos. Increíble. Claro, aquí la pérdida que tienen los Kirchner es que el hijo de ellos no alcanzó a proyectarse para candidato presidencial, si no lo hubieran instalado. Lo instalan. Y eso es la democracia de la aritmética, ¿no? No importa. Aquí valores, no importa. Se están robando la plata, no importa. Principios, no importa. La aritmética, la democracia de la aritmética es la que daba cuenta de resultados. Y eso explica la situación de Argentina, en donde un Macri intenta resolver la vivir llegada, un poco la realidad. sincerar cosas como, por ejemplo, sacar al país de los subsidios. Pero, por favor, el otro día entrevistaban en algún canal argentino y gente de población, del pueblo argentino, en la periferia de Buenos Aires. Decía, yo quiero que vuelva Cristina. ¿Y por qué? Le preguntaba al periodista. Porque tenía electricidad gratis, salud gratis, agua gratis, pan gratis, casa gratis, un subsidio de 1.000 pesos, y por lo tanto yo estaba feliz. Y ahora no, porque ahora me están cobrando por la luz, por el agua. Y uno dice, primero, muy razonable, comillas, que una persona que no tiene nada, sin pagar nada, tenga un poquito más. Es humano entenderlo. Pero no hay ningún país en el mundo, en el planeta, no hay ninguna economía que subsista así. Eso no es real. Esto tiene un costo, estas flores hermosas tienen un costo, la mesa, nada es gratis. Vamos avanzando. Hablemos de Evo Morales. Evo Morales sí o sí quiere ser presidente. En tu opinión, con tu diagnóstico y tu conocimiento, ¿va a ser presidente por cuarta o quinta? Por tercera. Ah, esta es la tercera. La tercera, sí. La tercera la vencida, dijo Morales. La tercera en línea recta. La tercera en línea recta. Él hizo una constitución con la cual va a tercera en línea recta. ¿Tú crees que llega? Posibilidades. Porque Mesa está muy abajo en la encuesta. Más que abajo, lo que pasa, Tomás, es que en Bolivia, que es el mismo problema que en Venezuela, y es una oposición fragmentada. Entonces, vemos que a Evo Morales no se le ha podido armar un solo referente político. Claro, están divididos. Van tres. Es imposible. Claro. Es imposible. No da. Porque las campañas de 3 dejan muchos heridos en la contienda. Muchísimos heridos. Muchos. Y a Evo Morales hay una cosa que de Chile no observamos, y es la siguiente: al margen del tema marítimo, al margen del río Silala, saquemos esos problemitas al margen. Evo Morales ha hecho un manejo político bien habilidoso. Sí, y es un discurso socialista con reglas capitalistas para gobernar. Lógico. Por ejemplo, ¿no para él, una empresa? Una casa de gobierno que costó $70 millones en un país que tiene hambre. Pero le agrego esto: la cantidad de gente que han sacado de la pobreza en la época de Evo Morales es considerable. Sí. El sistema político-económico de Bolivia ha crecido de manera considerable. Y la administración
de esa bonanza boliviana se ha sentido. Por ejemplo, el sistema de comunicaciones y de transporte en La Paz lo han mejorado. Y hay otra serie de beneficios que la gente los recibe como tangibles. Nosotros podemos, desde la mirada política crítica, tener un punto contra Evo Morales. Que el señor no respeta la Constitución, que no respeta el referéndum, que quiere que lo reelijan. Pero en cuanto a gestión de estabilidad, primero, estabilidad política, Evo Morales es el presidente que más ha durado en el poder, llegando por la vía democrática. Sí, lógico. Tiene el vicepresidente, Álvaro García Linera, es el ideólogo. El ideólogo del régimen de Morales es su vicepresidente. Y ellos tienen posibilidad de ganar. Salvo que, siempre hay una salvedad en política, salvo que los opositores, incluidos las personas de Santa Cruz, incluido Carlos Mesa, se unan en uno solo para enfrentar a Evo Morales. Porque si siguen divididos, Evo los puede derrotar. Esa es la realidad en Bolivia hoy. Esa es la realidad en Bolivia hoy. El manejo económico le da y le rinde a Evo Morales. Hay una economía que ha crecido de manera sostenida. Pero hay un detalle, una sola detalle. Por favor. Evo, ¿qué hizo con el litio? Para compararlo, nosotros supuestamente tenemos más cultura de minerales que Bolivia. Supuestamente. Supuestamente. ¿Cierto? Evo Morales llamó a unas empresas, entre ellas una alemana y una de Corea del Sur, y les dijo, ¿sabe qué más? Vengan a explotar el litio. Pero la cadena productiva, la cadena de valor, la hacemos aquí en Bolivia. Buena jugada. Dígame, ¿qué dirigente de Chile ha sido capaz de imponerle esos términos a una empresa con el cobre, con el litio, con el oro? Libardo, Evo Morales ha aprendido mucho, ¿ah? Ha aprendido como líder, ha aprendido como comunicador, ha aprendido como un hombre de marketing, con mucho dribbling, con mucho canyengue, diríamos, en una población, refiriéndose al fútbol. Es un tipo que ha aprendido mucho en los últimos años en el ejercicio del poder. Es tanto porque ¿quién le da los tiempos políticos a Evo Morales? Y aquí se ha dado una fórmula extraordinariamente exitosa. Y siempre cuando uno mira los fenómenos políticos, no puede solamente quedarse en la caricatura de lo que puede ser Evo Morales. El ideólogo es un hombre que se ha acomodado en el lugar de segundo de Evo Morales, que es su vicepresidente. El verdadero genio respecto a la supervivencia política de Evo Morales es Álvaro García Linera. Así, mira. El verdadero cerebro de la demanda para buscar la salida al Océano Pacífico fue Álvaro García Linera. En donde ellos estuvieron mal y que no le apuntaron bien fue en la demanda contra Chile, que le salió insospechadamente mala para ellos. Pero perdieron por fundamento. Claro, no es porque ellos hayan tenido un mal caso en las manos, es porque la contundencia de los argumentos jurídicos de Chile pesaron tanto que lograron propinarle una gravísima derrota política y diplomática a Evo Morales. Pero desde el punto de vista del constructo ideológico para Bolivia, le hizo mucho sentido. Ahora bien, Evo Morales está sobreviviendo a esa derrota política. Yo no sé cuánto le pueda afectar, dado lo siguiente, que el principal portavoz y el agente son dos grandes referentes políticos en Bolivia. Uno de ellos candidato presidencial como Carlos Mesa. Entonces, Mesa no puede salir a cobrarle la derrota política de la Avenida de la Haya porque él fue vocero. Claro. Claro. El sector de Eduardo Rodríguez Gexe no puede culpar y responsabilizar en la contienda política de hoy a Evo Morales, dado que él fue el agente de Bolivia en La Haya. Por lo tanto, la magistral operación de Evo Morales de amarrar a Carlos Mesa, de amarrar a Eduardo Rodríguez, notable. Es de una envergadura global. Porque uno dice, claro, hoy ganamos todos o perdemos todos. Perdimos todos. Y aquí perdimos todo. Entonces no venga a sacar en cara lo de ese argumento no corre. Ese argumento lo que va a hacer es que no se lo pueden enrostrar mucho a Evo Morales. Porque si yo fuera contradictor de Evo Morales, digo, usted no puede aspirar a la presidencia de la República cuando usted le cerró la posibilidad a Bolivia salir al Océano Pacífico. Yo, opositor de Evo Morales, utilizaría ese argumento en la campaña electoral. Y te digo que la podría ganar. Lógico. Te la podría ganar. Bueno. Tendría que ser boliviano, eso sí. Primero que todo, para poder ganársela. Sí. Pero eso habla de que es un sobreviviente político Evo Morales.
Y yo, respecto a la reelección, objetando el hecho de que Evo Morales perdió el referéndum, se sentó encima del referéndum, se sentó encima de la voluntad mayoritaria de los bolivianos y utilizó todas las argucias, avanza a constituirse en estos liderazgos derivados de la democracia, de la aritmética, y no de la democracia del valor y el principio, porque si fuera la democracia de los valores y de los principios, Evo Morales se retiraría de la política. Pero no. Y quedaría relativamente bien para su pueblo. Para su historia. Para su historia. Pues ya, es que eso me llama mucho la atención, Tomás. Un hombre Te propongo algo. Vamos un poquito para el norte. Vamos. ¿Qué diablo ha pasado en Venezuela? ¿Cómo llegó Maduro a las últimas imágenes que hemos visto en las últimas horas de un Maduro balbuceante, irónico, pidiéndole ayuda al Papa Francisco? Y Guaidó al otro lado de la calle, ¿no es cierto?, con una manifestación fenomenal de su pueblo y 5 millones de venezolanos dándose vuelta por la frontera de Brasil, por la frontera de tu país, de Colombia, etcétera, etcétera. ¿Cómo diablo Venezuela llegó a lo que es hoy, cuando hace 40 años Venezuela era grito y plata? Yo en ciencia política le enseño a mis alumnos que siempre hay pequeños hechos que provocan revoluciones, que provocan cambios, que provocan transformaciones, y que a veces no requieren una gran deliberada estrategia de elaboración. Así nacen las revoluciones, así discurren. Venezuela, hasta el día 23 de enero, era una Venezuela dominada por Maduro. Nosotros seguíamos con atención lo que allí ocurría. Pero ¿qué es lo que lleva a mostrar hoy a un Maduro contra las cuerdas? A un Maduro desconocido, a un Maduro con muy poca cintura, a un Maduro con una retórica incendiaria. Inseguro. Provocativa, incendiaria. Buscando diálogo con Trump, con Guaidó, con el Papa, con el que se pasa por delante. Con el que quiere, con el que de pronto quiera. Y es lo siguiente, la oposición venezolana al fin le acertó una, porque venía dando palos de ciego, pero en grandes cantidades en Venezuela. Le dio la cancha a Chávez, le dio la cancha después a Morales, en fin. La oposición necesitaba algo que le permitiera aglutinarse en torno a algo, a algún dirigente. Y ocurre que como la política ofrece, que la política es novedosa, camaleónica, es de cambiante, de momentos, de instantes, pero el sentido de la oportunidad. Y Guaidó aprovechó el sentido de la oportunidad. Cuando digo eso, ¿por qué lo aprovecha? Guaidó, diputado, con un conocimiento relativamente intermedio, ni alto ni bajo, intermedio, en Venezuela. Un poco del montón, diríamos. Un candidato emergente de 35 años, ahí. Pero que la vida de pronto te coloca en unas ventanas en donde tú no has pensado asomarte en tu vida. Claro. Te coloca ventanas. Yo siempre digo, la vida son ventanas. Para que tú veas la vida correr, para que tú veas la vida transitar, lógico, para que tú veas la vida está ahí, o para que tú veas la oportunidad de interactuar. Y esta ventana es la siguiente manera. Al movimiento Voluntad Popular de Leopoldo López, el dirigente inhabilitado por la vía judicial de Venezuela, le correspondía presidir el Congreso de Venezuela, que se llama la Asamblea Nacional. No estando Leopoldo, pensaron y miraron entre los diputados de ellos quién podía ser. Y de pronto encontraron ahí un dirigente flaco, joven. Bueno, será este. ¡Pum! Presidente de la Asamblea, porque le tocaba el movimiento político. En este vaivén de las cosas, le tocaba al Voluntad Popular, y Voluntad Popular propone a Juan Guaidó como su candidato a presidir la Asamblea Nacional. Y Guaidó diseña una estrategia que es la siguiente, que consiste en quitarle piso de legitimidad a la reelección de Maduro. Entonces, comienza a construir un tinglado para saber si la quitada de legitimidad de no reconocer a Maduro el día que se posesione, en enero de este año, si ese era el hecho político relevante y le acierta. Entonces, la oposición de Venezuela se da cuenta que encuentra una causa con la cual le propone un alegato político mayor a Maduro. Lo declara usurpador. Esto es muy relevante. Esto es relevante. O sea, señor, su gobierno no es legítimo. Por lo tanto, la Constitución, o sea, le está jugando en la misma cancha que diseñó Chávez. No se han salido de la Constitución de Chávez. Están con la Constitución de Chávez. Están con los artículos de la Constitución de Chávez
jugando este juego. Guaidó dice, mire, si seguimos sin reconocer la elección de Maduro, porque en su origen la elección de Maduro es ilegítima e ilegal. ¿E ilegal por qué? Porque fue convocada por un organismo que no tenía la competencia para hacer la convocatoria. Ilegítima, porque no participamos todos los venezolanos. Por lo tanto, reunía dos elementos de la ciencia política para decir, en la voz de Guaidó, este señor es ilegítimo y por lo tanto, si se posesionó, es un usurpador del poder. Esa es una distinción fundamental. Y Guaidó establece y logra reunir a la oposición venezolana en torno a ese concepto. Aquí hay un presidente que no es legítimo, hay un señor que está usurpando el cargo de presidente y por lo tanto lo que dice la Constitución de Venezuela, a la luz del artículo 233, 333 y 350 es que existiendo la ausencia legítima y legal de un presidente, esa ausencia la asume quien presida la Asamblea Nacional, el Parlamento, ergo Juan Guaidó. Dame una pequeña pausa. Muy interesante, Libardo, por decirlo menos. Estamos conversando con Libardo Buitrago, analista y cientista político. Vamos a una pausa, estamos en el Cara a Cara de siempre. Domingo en el Parque de Red Televisión. Volvemos de inmediato. Cuando Cara a Cara continúe. La ayuda humanitaria que le quiere llegar a Venezuela puede ser el gatillante de un conflicto bélico. Y volvemos, estamos en el Cara a Cara siempre domingo entre las 13:30 y las 3 de la tarde, hora de almuerzo, tranquilito, deje todo de lado porque estamos con un profesor, con un maestro, con un cientista político que nos explica en fácil lo que está ocurriendo en nuestro perro mundo. Estuvimos en Argentina, hemos estado en el macro mundo, hemos estado en Bolivia unos minutos y ahora estamos en Venezuela, estamos con Maduro, estamos con Guaidó en la explicación, en la interpretación de Libardo Buitrago. Libardo, dale, porque es muy interesante en un domingo escuchar a un tipo que sabe, entre tanta información, entre tanto estímulo y entre tanta opinión que hay por todos lados, porque todo el mundo tiene una opinión. ¿Qué es lo que cambia el escenario político en Venezuela? Que Guaidó, una vez convertido en presidente interino, o la Asamblea, y aquí hay un punto que quiero hacer, él no es autoproclamado. La Asamblea Nacional de Venezuela, en tanto el poder legislativo de Venezuela, le confirió el título de presidente de esa asamblea por votación. Presidente encargado, le dice. ¿Por qué es encargado? Técnicamente es interino. Ah, interino. Porque la Constitución de Venezuela habla de un presidente interino con una sola facultad. Una sola. Convocar a elecciones el presidente interino. Okay. Lo que quiere decir que Guaidó debería convocar a elecciones entre el 20 y el 21 de febrero. Esa es la responsabilidad. Ahora ya. Ahora ya. Chupayas. Ahora ya. Chupayas. Bien. ¿Por qué se habla en Venezuela de dos presidentes? Maduro dice, yo soy presidente constitucional elegido en el mes de mayo del 2018, me eligieron y aquí estoy para cumplir mi periodo de 6 años. ¿Qué dice? Y no reconoce a la oposición, más bien dice que está en un intento de golpe. Guaidó dice, no reconozco a Maduro en tanto es un usurpador del poder y yo, atribuido en el artículo 233 de la Constitución, voy a convocar en mi calidad de presidente interino a unas elecciones para nombrar un gobierno allí de propiedad. Discúlpeme, Libardo, para no equivocarnos. Las elecciones presidenciales en Venezuela son como aquí en Chile. Cada ciudadano vota. Sí. Un voto, un ciudadano. Eso es. Exactamente. Ya. Pero ¿en dónde está el punto? Y es que aquí en Chile, el CERVEL es el que indica qué fecha de elecciones, ¿cierto? Sí, claro. Y nosotros concurrimos en esa fecha. Controla que todo funcione. En Venezuela existe una organización parecida que se llama el Consejo Nacional Electoral. Ya. Que debe citar. Las elecciones del 2018, las presidenciales, están cuestionadas porque no fue el Consejo Nacional Electoral, sino que fue la arquitectura de órganos paralelos que construyó Maduro la que citó esas elecciones. Vaya. Entonces, el reclamo en una de esas tiene justificación. Bien, cuando dos presidentes están en esta condición, aquí la pregunta de fondo es, ni, decía el más grande de todos los diplomáticos, Talleyrand, que las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse encima de ellas. Estaba aquí claro. Ni tampoco en la estricta
interpretación de los códigos constitucionales, en donde se ampara Guaidó. Maduro en las bayonetas y Guaidó en los tomos de la Constitución. Si esos dos impedimentos existen, el plazo de la política está copándose. Hay plazo de la acción, hay plazo de la política y de la diplomacia, porque no se destraba la situación, dado que el equilibrio hoy lo definen los militares que están para el lado de Maduro. Por lo tanto, el equilibrio es extraño. Acusan a Maduro de que solamente tiene la fuerza, tiene las instituciones militares y tienen esto. Y el mundo, la comunidad internacional, entonces, dado un hecho político que es el que cambia y transforma a Venezuela, es la capacidad de convocatoria de Juan Guaidó. Guaidó colocó el 23 de enero millones de venezolanos en la calle. Salvaje. Millones. Salvaje. Entonces se validó desde el punto de vista de la construcción, porque la oposición encontró a un líder político, Guaidó, gente que salió a respaldar con un anclaje en la Constitución de Chávez. Y aquí también el venezolano de pronto encuentra que por una parte Maduro, el dirigente del puño elevado, del discurso altisonante, de esta expresión, un discurso reposado de un ingeniero como es Guaidó. Destrabar la situación, Tomás, es complejo, sobre todo cuando podríamos estar cerca de un conflicto militar, no interno, sino externo. La ayuda humanitaria que le quiere llegar a Venezuela puede ser el gatillante de un conflicto bélico entre Venezuela y Colombia o entre Venezuela y Brasil, con la posibilidad que el conflicto bélico al único que favorece es a Nicolás Maduro. Claro, toda la razón, absolutamente toda la razón. Libardo, y en este contexto, en este mundo, en esta clase que nos estás dando cara a cara, Red Televisión Domingo, ¿cómo ves tú a la señora expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada, ¿no es cierto?, de derechos humanos, y sabemos un poco su cargo, en fin, y la locación desde donde ella lo ejerce? ¿Tú piensas que ella debiera estar en Venezuela respirando, ¿no es cierto?, cara a cara la situación? Algunos dicen no, algunos dicen hay una comisión que determina cuándo ella se traslada, si se traslada, para que ella dé un informe desde el terreno o desde la distancia. ¿Qué piensas tú al respecto? Hay opiniones divididas. La última encuesta CADEM dice que el 70% de los encuestados dice que debiera ir ella. Otros dicen no, desde lejos. ¿Cuál es el resultado de un eventual informe del Organismo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que debería reflejar lo que ocurre en Venezuela? Es lo que uno se imagina. Sí, claro, lógico. Ahora, ¿para qué sirve ese informe? Hoy. Yo te voy a decir, para nada. Hoy, ese informe, para nada. ¿Por qué para nada? Uno dice, bueno, pero si hay que ir a constatar. Lo que pasa es que en Chile nos gusta meternos de manera oblicua en la política de los demás países. Okay. Y queremos ver si es con la Bachelet que nos metemos allá. Okay. Lo que sí no ha estado afortunada Bachelet en una cosa. Bachelet le fijó un estándar a Bolsonaro cuando iba a asumir y otro distinto para Venezuela. Y eso le hace mal a ella. A ella y a las Naciones Unidas. El estándar de los derechos humanos es uno solo. Obvio. No deben existir con cargas ideológicas de ninguna naturaleza. Pero de todas maneras. En cualquier punto del mundo donde exista una violación a los derechos humanos, la Delegación Mundial de los Derechos Humanos tiene que estar presente. Y no por simpatías personales, ni ideológicas, ni afinidades de ninguna naturaleza. Porque le dijeron a Bolsonaro, yo estoy vigilante de lo que ocurra. Y a Maduro no le dicen nada. ¿Y por qué? Yo creo que ha habido mucha complicidad política en el tiempo. Ha habido complicidad política. Si se quiere, afinidad. Y eso... ¿La misma afinidad que hubo con Lula en su momento? ¿Que cayó preso igual? Pero por supuesto, aquí querían mandar una carta dirigentes connotados para que se le permitiera participar en política. Mi pregunta es, en el caso de Lula, más exactamente es, ¿por qué nadie le advirtió a Lula que Lula era el único dirigente mundial que no podía hacerse el de la vista gorda o involucrarse en un acto de corrupción por lo que Lula representaba globalmente? Lula, al permitir construirse estas mafias de corrupción, en su primera presidencia ya tuvo que desprenderse de José Dirceu, que compraba los votos de los parlamentarios con dinero fiscal para que votaran las propuestas de Lula. Ahí hubo las alarmas, las primeras alarmas. Luego de estas 5 investigaciones, en donde termina uno
asignándole los 12 años de cárcel, no es una persecución a Lula en tanto candidato, el Lula en tanto ícono político, no, es una persecución a Lula corrupto. Y Lula no debió jamás debió haber participado en una asociación ilícita de esa envergadura, porque él era un gran ícono mundial. Claro. Que hoy está venido a menos y que con el paso del tiempo, de cuando se vaya madurando en la prisión, cumpliendo los 12 años, se vaya perdiendo su importancia. Entonces, globalmente, nosotros en Chile nos hemos querido meter en el caso de Venezuela a través de la señora Michelle Bachelet. Y yo voy a decir, es poco relevante el informe de Naciones Unidas hoy, porque hoy la relación de los hechos adquirió una dinámica. Claro, ya el fue, régimen de Maduro mata gente. Se violan los derechos humanos en Venezuela, se viola. Que duda cabe, salgamos a la esquina aquí en Quilín y preguntémosle al primer venezolano ciudadano cómo está su país y qué cosas está sufriendo su familia allá. Entonces, es irrelevante. Como irrelevante también va a ser el rol de las Naciones Unidas cuando dice, ¿sabe qué más? ¿Sirve para algo la Naciones Unidas? No, lo que estamos viendo es que es un refugio de burócratas. Yo siempre he tenido esa opinión. Alto caro, ¿ah? Alto caro para la comunidad internacional. Sí. Y finalmente no ha intervenido en cosas. Los dos casos más oprobiosos que yo recuerde del rol de Naciones Unidas son cuando en Ruanda y Burundi se agarraron estos dos pueblos entre los Hutus y los Tutsis y se generaron 2 millones de muertos y como eran negros a nadie le importó. Claro. O cuando en los Balcanes hay una misión de la ONU desarmada en Srebrenica y en Srebrenica llegan los serbios y matan 15.000 serbios musulmanes allí en los Balcanes y Naciones Unidas fue solamente el ministro de Fe de que eso ocurrió. Entonces, distinto sería el caso de una comunidad activa, movilizada por la ONU, no en tanto a principios ideológicos, sino en tanto a respetar para qué fundaron Naciones Unidas, que la fundaron con dos objetivos: garantizar la paz y la seguridad mundial. ¿Está la paz amenazada en Venezuela? Sí, porque ¿qué ocurre si hay una guerra con Colombia? ¿Qué ocurre si hay una guerra con Brasil? ¿Qué ocurre si hay una guerra regional? ¿Qué ocurre si eso...? Salvaje, yo espero terrible, que no ocurra. Terrible. Y además, que ¿cuántos soldados americanos están en Colombia al ladito ahí? Hablan que han llegado 5.000. 5.000. Y por otro lado, Maduro con 2 aviones rusos en el aeropuerto. Es este juego de los dirigentes, ¿no? Sí, claro, lógico. Seguimos en la conversa. ¿Y en qué va a terminar todo esto? ¿O falta mucho para que la pregunta sea valedera? ¿En qué va a terminar todo esto? ¿Tú crees que Maduro se va a tomar un avión o se va a pegar un tiro, se va a agarrar, comillas, a combos con Donald Trump no sé dónde, se va a ir al Vaticano a arrodillarse frente al Papa Francisco? ¿Qué diablo va a pasar? ¿O se va a ir con su hijo a París a pasearse en un Lamborghini bañado en oro mientras se muere el pueblo? Si en 15 de marzo 15 de marzo. De marzo no hay una solución política, Maduro se queda en el poder por un tiempo más. No te puedo creer. Ese es tu diagnóstico, ¿ah? Sí, de aquí al 15 de marzo, la presión internacional... Si pasa el tsunami, se queda. Se queda. El tsunami es, ¿de qué modo? Al igual que ha hecho en anteriores oportunidades, aprovecha y hace un juego de cintura y dice, ¿sabe qué más? Yo necesito tiempo para una salida política. Lo que puede alterar la relación es que finalmente los militares, en el grado de coronel y de teniente coronel, se pregunten si acaso vale la pena inmolarse junto a Maduro. Si esa pregunta es sí, acompañarán a Maduro por muchos años. Si esa pregunta para ellos les planteara una duda, sobre todo a raíz de lo que ocurrió en esta semana, las versiones que ha salido Maduro, a un discurso bastante altisonante, si es eso, si los militares quisieran la guerra y estuvieran preparados, porque una cosa es querer la guerra y otra cosa es estar preparado, obvio, lógico, con la ayuda humanitaria, si eso es lo que va a provocar una guerra, ellos tienen que responder, si quieren, la paz hacia adelante. Porque una guerra con Colombia es terrible. Tomás, probablemente voy a trabajar la hipótesis de la guerra, me voy a refugiar en mi calidad de profesor universitario para plantearlo. Si Maduro dice, bueno, hagámosle la guerra a los colombianos, total, él se afirmaría en el poder. Los primeros 8 días sería desastroso para Colombia. Desastroso. Desastroso, porque ¿por qué? Mejor aviación tienen los venezolanos, mejor marina tienen los venezolanos, pero Maduro tiene que considerar que las Fuerzas Armadas de Colombia han estado en guerra 60 años y tienen algo de expertise, algo. Pero la guerra, lo que le significa a esas dos naciones es una herida por 100 años más. Por 100 años más.
de Eso es un hecho que hay que aclarar. Lógico. Los colombianos, yo hablo constantemente, le pregunto a mi madre, que es un buen catalizador, que ya está allá, madre, ¿qué piensa de estas cosas? Y ella, la hipótesis de guerra, lo que menos a ella no aparece en el mapa. Mi mamá jamás piensa, y ella está en una región donde facialmente nos parecemos mucho a los venezolanos, racialmente. Ella dice, mi hijo, esto es imposible que con nuestros hermanos nos matemos. Aún en la probabilidad del conflicto, yo tengo que asignarle un rango alto a la eventualidad de una guerra. La guerra podría venir, mira, por la ayuda humanitaria. Porque si Maduro se para en la orilla y dice, ¿ay qué vas? No entra la ayuda humanitaria. Porque dejarla entrar sería reconocer que el manejo ha sido desastroso. Es decir, o sea, tiene un problema político Maduro. Y lo que le dice la comunidad internacional al mundo es, necesitamos que los venezolanos puedan recibir medicamentos y alimentos. Lógico. Dos cosas. Lógico. Pero también puede mandar las Fuerzas Armadas a decir que no entre ni un kilo de aceite, ni un litro de leche, ni una inyección, ni una aspirina. También puede mandarlo. Y ahí la fragilidad de la paz es muy complicada. Porque ¿qué le ocurriría si un soldado de cualquiera de las dos bandas abre fuego? Abre fuego. Los conflictos internacionales. Es muy probable. Entonces, eso no lo para nadie. Un sitio de acopio está en la frontera con Colombia, otro sitio está en Brasil. Aquí la pregunta es, ¿le interesará a Venezuela armarse, tirarse en una guerra? Yo diría, con dementes uno nunca sabe dónde puede terminar esto. O con quien quiere quedarse en el poder, uno nunca sabe. Yo siempre pienso, Tomás, que hay espacio para la solución política. La solución política pasa porque haya nuevas elecciones en Venezuela, en donde pueda participar los candidatos de la oposición y en donde pueda participar los candidatos que representan la revolución chavista. También, no se pueden excluir. Lógico. No es excluyente. No, todos. Todos. Es la única fórmula. Libardo, pero vemos en las últimas horas que, comillas, se va desinflando el ejército y aparece un ex general desde Miami diciendo, yo ya no estoy con Maduro. Aparece un ex general también en Venezuela diciendo, yo me aburrí, me cabrié, no sigo con Maduro, he sido engañado. Y pareciera que, y lo dicen los venezolanos que nos rodean en nuestro país, que es la capa de arriba, los generales, los que están con medallas, no sé qué por qué, son los que están con plata encima de la mesa, con mesada, defendiendo a Maduro, pero la tropa, el soldado raso, no está ni ha estado nunca con Maduro y es una olla a presión que está a punto de reventar. Los altos oficiales de las Fuerzas Armadas, cuando los gobiernos entran en crisis, lo que hacen es integrar las Fuerzas Armadas al aparato político. Claro. Por ejemplo, el petróleo, PDVSA, la manejan los militares. PDVSA, la estructura del manejo petrolero de Venezuela pasa estrictamente por los militares de Venezuela. Eso, ya me imagino. A ellos, con haberles hecho el embargo de los dineros de las cuentas de Citgo en Estados Unidos, es duro porque le cogieron $7.000 millones allí que no pueden disponer. Entonces, el gran aparataje de beneficios para los altos oficiales superiores de Venezuela es lo que le permite a los militares esta entrega de apoyo hacia... Claro. Lo que hemos es visto una compra. ¿Qué es una compra? Que del grado de teniente coronel hacia abajo, eso no ocurre. Lógico. Eso no ocurre y que las familias mayores... Pueblo tan sometido como el pueblo que está a favor de Guaidó. Claro, y que estos oficiales, suboficiales y la tropa misma no recibe los beneficios directos que sí recibe la cúpula militar. Pues bien, ellos tendrán que pensar también en su momento en qué lado, porque hoy están del lado de Maduro. Claro. Con unas fuerzas armadas beligerantes, sí, deliberantes, sí. Deliberantes. Si uno lo que piensa en nuestra mentalidad es que no pueden ser deliberantes, pero tú escuchas a Vladimiro Padrino López, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, y es un militante más de Maduro. Absolutamente. Por supuesto. Y él es el más chavista de todos los militares chavistas. Él está comprometido con todo el engranaje chavista. Por lo tanto, no es fácil la solución en Venezuela. No es militar, no es ni con bayonetas, ni solamente con los tomos de las líneas constitucionales. Es con política. Política. Esto no significa encarcelando a nadie, porque si Maduro se le ocurre encarcelar a Guaidó, si a Guaidó le pasa algo, se cae Maduro.
se cae. Su no mujer lo pueden... o su hijito chico que aparecen amenazados en las últimas horas. Vigilados al menos. Pues esos son los regímenes de terror que uno supone en una democracia uno diría eso no existe. No debiera. No debería, no debería eso ocurrir. Ahora, todavía queda un pequeño espacio de democracia, por supuesto, en Venezuela. Maduro puede pensar uno lo que piensa de él, pero las marchas van, tal. Pero en donde no se puede equivocar Maduro es que ni los colectivos bolivarianos, esos grupos paramilitares que armaron desde Chávez, que es 2 millones de personas civiles, que les entregaron armamento, no vayan a hacer un acto demencial. Eso le pasa cuando uno desestructura las Fuerzas Armadas y las pone a trabajar para un conflicto distinto y le entrega armas a la población civil. Lógico. Desarmar a esos colectivos es una tarea dificilísima, dificilísima. Son personas, muchos con antecedentes, u otras cosas, o fanáticos nada más, no todos vamos a suponer, pero esos fanáticos con armas pueden hacer algo a nombre de la revolución y esa es una amenaza que se tiene en Venezuela bastante complicada. Amigo mío, vamos a ir a una pausa, pero antes yo quiero dejarte una pregunta. El otro día oyendo a un psicólogo, un psiquiatra, dijo, a mí me tinca, lo voy a decir en lenguaje común, a mí me tinca que Maduro, Nicolás Maduro, está loco. Y lo quiero aterrizar. Dijo, me da la impresión de que él ha levantado los pies del suelo y la realidad... y se ha ido de la realidad, como que él se ha ido psicológicamente, psiquiátricamente, alejando del mundo real y se está convirtiendo en una persona que vive un mundo imaginario, un mundo virtual, un mundo que no es. Porque el poder, porque el dinero, porque el poder lo tiene ebrio. Déjame, vamos a ir a una pequeña pausa y oímos las reflexiones siempre interesantes de Libardo Buitrago. ¡Pausa! ¡Volvemos! Cuando Cara a Cara continúe. Venezuela no es un sistema socialista. Fíjate tú, Tomás, no hay nada del socialismo salvo un discurso. Estamos con el cientista y analista político Libardo Buitrago y sus reflexiones, expresiones, opiniones de fenómenos latinoamericanos, por llamarlo de alguna manera un poco elegante. Estábamos con Maduro y yo le preguntaba, bueno, oí el otro día en algún lugar a un psicólogo, a un sociólogo que decía, Maduro está despegando los pies del suelo, Maduro se está volviendo loco, está enloquecido de poder, está enloquecido de dinero, está enloquecido porque está convertido en un dictador de 7 suelas y eso lo aleja de la realidad. ¿Qué crees tú? ¿Se hace el loco o está loco? ¿O va para allá? Maduro es un fanático. Yo hago la distinción. Un fanático. No es loco. No es loco. No, es un tipo racional, pero es un fanático. Son peligrosos los fanáticos, ¿ah? Porque, ¿de qué es fanático? Del mismo. De una revolución que Chávez construyó en el sentido de buscar los emblemas, ¿no? Del socialismo por una parte, de Simón Bolívar por la otra. Los emblemas. Los emblemas. Entonces, esta revolución que iba a primero, la primera promesa que hizo Hugo Chávez es erradicar la corrupción. Él llega, Hugo Chávez era un accidente de la vida política de Venezuela. Claro. Se hace conocido por golpista. Chávez no es el demócrata que nosotros pensamos que fue. Chávez fue golpista. Se hace conocido por un intento de golpe contra Carlos Andrés Pérez el año de 1992. Ahí se hace conocido. Entra a la política como golpista. No fue que Hugo Chávez comenzó de concejal, luego fue alcalde, luego fue diputado, luego senador. No, entró como golpista. Esa es una primera definición. Él construyó la idea de una revolución. Y Maduro, un líder sindicalista del metro de Caracas, cuya respuesta si es colombiano o es venezolano ha estado en el limbo, algunos dicen que es de origen colombiano, en fin. Pero hace su carrera siendo líder sindicalista y va ingresando a los cuadros directivos de un movimiento que nace, de una revolución que nace y que necesita adeptos. Entra y se sitúa bien y se casa bien en segundas nupcias. Al casarse bien, con una persona muy influyente frente a Hugo Chávez, se encuentra frente a la vida que le da oportunidades de ser canciller de Chávez, usted recordará que canciller de Chávez, y luego en la disyuntiva cuando Chávez le dicen que está padeciendo de un grave cáncer, está frente a la situación de quién es el heredero de la revolución. Que es un tema difícil en política, ¿no? ¿Quién hereda y qué es lo que finalmente termina heredando? Y frente a ese desafío,
la historia solamente sabrá, pero hay algunas líneas de investigación que hacen presumir que el carácter menos explosivo de Maduro frente a un carácter impredecible e imprevisible, que son dos cosas distintas, lógico, como el de Diosdado Cabello, que eran las dos figuras fulgurantes, hizo que Chávez se inclinara hacia Maduro. Hay unos especialistas que dicen, mire, los cubanos lo formaron, lo formatearon. Yo pienso que Chávez, en la hora final de su vida, pensó que Maduro podía tener unos elementos que no se le daban a Diosdado Cabello para presidir. Por lo tanto, tenía que parecer y superar al maestro. Maduro no tenía la capacidad retórica que hoy exhibe. Se puso y se propuso durante 2 años a intentar parecerse en el discurso a Hugo Chávez. Y casi habla como Hugo Chávez. Casi que habla como Hugo Chávez. Tienes toda la razón. Pero no tiene la inteligencia de Hugo Chávez. Claro, es muy tosco. Ni el olfato político que sí tenía Hugo Chávez, ni algunas cinturas políticas que sí tenía Hugo Chávez. Por lo tanto, al tener esas carencias, ¿qué hace? Se fanatiza. Se fanatiza. Entonces, Maduro sufre de la inoculación del fanatismo y se convierte en un fanático. Cuando uno toma una idea y se fanatiza, entonces el problema es que el fanatismo lo ha llevado a esta condición. La pregunta es, ¿cuántos fanáticos lo siguen? Entonces, ¿se creó un movimiento de fanáticos? Y yo te diría la respuesta es sí. Mira. ¿Las Fuerzas Armadas de Venezuela están siguiendo a un fanático? Y parece ser que sí. Y ese es el problema político. En tanto no se entienda que la política se resuelve con política sin bayonetas y sin los tomos constitucionales, entonces el fanatismo está instalado y es el poder, poder, poder. Fíjate que 500 mil millones de dólares que tendrán que explicar que se hicieron con ellos, una nación la más rica de Sudamérica, convertida y avenida en lo que hoy es una nación empobrecida. Un pantano. Bueno, un pantano. Conducida por fanáticos. Qué salvaje. Conducida por fanáticos. ¿Cuántos habitantes tiene Venezuela? 30 millones de habitantes. 30 millones de habitantes. Bueno, saquémosle la gente que ha salido del país, ¿no? 5 millones de habitantes, aproximadamente. 25 quedan. 25. 25 a la baja. Porque todos los tiempos claro, está saliendo gente. Va saliendo gente. Entonces, el peligro es que el fanático es tan peligroso como el loco consciente. Hitler, en su momento, ¿qué era? ¿Un loco o un fanático o una mezcla de locura con fanatismo? El problema es que cuando los fanáticos se mueven a hacer política, se meten a hacer política, Dios mío. Entonces es más que la ideología. Porque Venezuela no es un sistema socialista. Fíjate tú, Tomás, en Venezuela no hay nada del socialismo. No hay nada del socialismo salvo un discurso. Y yo tengo la impresión que Nicolás Maduro es un fanático. Libardo, volvamos a Chile. En el mundo hay 100 millones de inmigrantes, 100 millones de personas como tú, como yo, como nuestros compañeros de trabajo, camarógrafos, equipos de producción, directores, asistentes, que no tienen dónde vivir. 100 millones de seres humanos en el mundo que no tienen dónde vivir, de qué comer, dónde dormir, dónde alimentar a sus hijos, dónde, comillas, apañarlos en la noche. En Chile hay 1,5 millones de inmigrantes y esto va al alza, más allá de los que vuelven, más allá de los que echan por ser delincuentes y etcétera, etcétera, más allá de los nuevos filtros que a mí me parece muy bien. ¿Para dónde va la micro en materia de inmigrantes en Chile? ¿Qué vamos a hacer cuando en Chile tenemos 1 millón de personas que están vendiendo Super 8 en la calle, 400.000 chilenos que ganan 350, 380.000 pesos, 4 millones de chilenos que ganan menos de 400.000 pesos, un porcentaje importante de familias que, comillas, viven con 600, 700.000 pesos mensuales y 1,5 millones de inmigrantes? ¿Cómo se combina la economía, la matemática, la aritmética, como tú también lo mencionabas? ¿Cómo hacemos que este Chile largo, con un norte hiperventilado por el agua, ¿no es cierto? Las inundaciones en Calama, el invierno boliviano, con incendios dramáticos, 1.000 hectáreas quemadas en unos días nomás en el sur, con 17 millones de habitantes, que es poco para nuestra geografía, con 1,5 millones de inmigrantes y con los problemas que tenemos que se arrastran y con una democracia teóricamente fantástica, pero en la práctica, por Dios, que anda lenta la cosa, en términos de resurgimiento y apoyo a las capas más medias de la población? ¿Cómo ves tú el panorama en Chile, especialmente por el lado de este proceso, ¿no es cierto?, de los inmigrantes y esta inclusión que tiene que haber, digamos, y que ya se está produciendo? Es curiosa la paradoja de una nación de inmigrantes como Chile.
Chile es una nación de inmigrantes. Históricamente. Sí, claro, lógico, sí. Sí, claro. Yo recuerdo... alemanes, españoles, ingleses, italianos, croatas, suizos, árabes. árabes. Sí. Chile es un tejido, es una nación de migrantes. Claro, qué Por lo buena. tanto, hay que pararse en esa vereda para hacer esta observación. Pero una pregunta es, ¿de qué me alejo y a qué me acerco? Porque, ¿de qué me alejo? Me alejo del conflicto, de la crisis económica, de la crisis política, de que no tengo agua, la migración africana es eso, los sirios salen de Siria porque es una nación casi fallida, de Irak salieron mucha gente, y en América se nos instala una migración que por primera vez es sur-sur. Las migraciones continentales a nivel global, si uno toma el mapa, eran de pronto norte-norte, los europeos que fueron a Estados Unidos, después fue una migración sur-norte, las naciones del sur se fueron hacia los hemisferios, hacia el hemisferio norte, de manera de instalarse allí. Pero de pronto, 5 años, comienza una migración sur-sur, que era una migración intrarregión. Y a eso no estamos acostumbrados. No. Chile ha tenido una migración histórica, los argentinos, esa no cuenta, esa no está en el debate, porque racialmente un argentino pasa y se mimetiza en la población chilena sin que cause sobresalto. Es muy cierto eso, pasa soplado. Sí, en los años 90 tuvimos una gran migración, la peruana, yo recuerdo algún debate, pero los peruanos se iban de las inseguridades, de las cosas que no pasaban, de la inseguridad económica, vinieron del Perú hacia Chile, en fin. Todos esos problemas eran del qué me alejo y a qué me acerco. Estabilidad, prosperidad, fuentes de trabajo, educación, salud, una nación con alto estándar de seguridad, a eso me acercaba. Entonces Chile, en ese contexto, se convirtió en una nación muy atractiva. De puertas abiertas. De puertas abiertas con una sociedad que tejida en la migración, que ofrece oportunidades laborales. Si aquí no hubiera habido oportunidades laborales, Tomás, nadie habría vendido. El crecimiento económico de Chile se ha traducido en que el estándar de vida de los chilenos ha aumentado, las cifras y los indicadores así lo señalan, pero también que los chilenos desocuparan una cantidad de trabajos que han sido paulatinamente ocupados por extranjeros. Por ejemplo. Verdad. Y a medida en que pasa y que la nación crece en estándar económico, el trabajo de limpiar las calles, el trabajo de los plomeros, hay unos trabajos que los van y los va tomando migración. Letrada o iletrada, pero la migración lo va tomando. Así es. Y eso. Y quizás entramos en el debate muy áspero por 2 razones fundamentales. La primera es que no estamos acostumbrados a ver negros en Chile. Para colocarlo en la lógica, los negros éramos 2 en el 83. Éramos 2 negros acá en Chile. Yo, el diplomático, y un negro que jugaba fútbol, Herminio Alves, que jugaba fútbol. Y después metieron a Severino Vasconcelos. De veras, Vasconcelos. Éramos 3 negros. Eran 3. 3 negros. Okay, el Severino, Herminio, también brasileño, y yo. No era más. Muy buenos los 3. Muy buenos muchachos los 3. Alguna vez jugamos fútbol los 3. Claro, así, Sí, tengo mucho cariño por Severino. Severino, gran crack de Colo-Colo, un saludo cariñoso. Creo que vive en Pichilemu, Bichuquén, por ahí. Estuve a 1 minuto de llevármelo para la América de Cali. Ah, sí, Bueno, tú eres futbolero y muy vinculado. Tuve la reunión con el doctor Gabriel Ochoa Uribe, pero en estas cosas, era 150.000 la tasación del pase para que Severino fuera a la América. Un crack. Pero un diablillo intentó meter una cola y Ochoa se me fue para atrás. Y se perdió Severino de jugar en América. Bien. Viene muy buena tu reflexión. Vamos a ver una pausa rápidamente para no interrumpirte después y volvemos de inmediato. Estamos en el Face to Face, cara a cara, Red Televisión. Los últimos minutos en el cara a cara dominical, siempre Red Televisión, de 13:30 a 15 horas. Estamos con el cientista político en estos últimos minutos de conversación, don Libardo Buitrago, que fue cónsul general de Colombia a los 23 años. Eso es récord mundial. Es decir, ahora recién estaría casi acercándome a la edad para hacerlo por vía carrera. Mira, Belisario Betancur. ¿Y cómo llegó esa coyuntura? Después seguimos con lo serio de la reflexión. Belisario Betancur, el presidente, yo estaba trabajando con él en el cargo de subdirector de la administración postal y me dice, Libardo, vas a ir de viceministro, allá se llama viceministro, no subsecretario. Y yo le dije, no, presidente, ¿sabes qué no? Y esta cosa me miró así medio incrédulo y me dijo, pero si
me arrancan el brazo para ser viceministro. ¿Y por qué? Le dije, porque me gustaría ser diplomático suyo, presidente. Y él me mandó para Chile. Buena. Sí, Bueno, y me dijo una frase, pero yo le pregunté, le dije, presidente, después de que, cuando me dio las instrucciones para venir a cumplir mi tarea, presidente, ¿cómo nombran ustedes a los ministros? ¿Cómo los nombran? Y me dijo, mire, es muy fácil, Libardo. Yo aquí, y sacó una libretica, en ese tiempo las libreticas eran pequeñas. Sí, claro. Aquí yo tengo unos nombres de unas personas que me parecen que pueden ser ministros, pero fundamentalmente que alguien lo proponga y que nadie lo vete. Y le dije, ¿cómo así? Me dijo, porque puede ser, Libardo, que alguien me diga, mire, Libardo lo voy a nombrar ministro del Interior. Y alguien en la mesa diga, no, pero ¿cómo lo va a nombrar Libardo si se robó una gallina hace 30 años? Y mire, yo tengo las plumas de la gallina aquí que se robó Libardo. Y pon las plumas ahí. Ahí se fregó el nombramiento. Que alguien te proponga y nadie te vete. Qué buena. Qué Belisario buena. Betancourt. ¿Y cómo fue tu llegada a Chile? Un septiembre de 1983, una tarde de la primavera, llego por toda la Alameda. ¿Solo y llego, soltero? Sí, y vengo con mis dos hermanos a Chile y me alojo. Todavía existe el Hotel Orly ahí en Providencia. Ah, sí, claro, lógico. Con don Sí, Antonio, claro, que vivía. al lado del Ex Oriente. Ahí me alojé. Mira. Y me dejaron 9 años, que es 2 veces la proporción que te dejan a uno afuera. Y eso me sacó de la vida, así que nos quedamos acá. Notable. Éramos 3 negros. Vasconcelo, Herminio Alves, Libardo y yo. y Alves. Herminio Alves, Libardo y Severino. Oye, Por eso no están acostumbrados a una migración de color. Claro. Cuando llega, la primera migración de color es la peruana, que ya comienza la tez a ponerse un poco oscura, la ecuatoriana. Fue muy paulatina la peruana, ¿no es cierto? Sí, tranquila, no hizo mucha... De a poquito. Ahí. De a Luego poquito. llega una migración colombiana, ecuatoriana, y luego cuando llega la migración haitiana es que la gente abrió los ojos. Porque no están acostumbrados a ver los negros. Yo lo puedo decir porque soy negro, pero no estaban acostumbrados a verlo. La pregunta es, ¿por qué llegan los haitianos? Yo creo que nadie tiene la respuesta aún. Pero discúlpeme, Libardo, tú no eres negro, porque Bueno. tú eres una persona que tiene una apariencia de un tipo que se ha asoleado, un tipo tostado de piel, lo que es una Muy gran asoleada. ventaja, porque tienes muy buena pinta, pero te quiero decir que tú ves un muchacho haitiano y no puede ser sino haitiano, digamos, no, Yo me no es el siento sol, digamos. albino frente al haitiano, pero bueno, esa migración... Imagínate yo. Bueno, Oye, sí, pues claro. esa claro. migración no la esperábamos. Claro, no la esperábamos. No la esperábamos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos haitianos hay en Chile en este Se momento? especula mucho. 500.000, Unos 500.000. 600.000. Yo creo de 300.000 a 500.000. Sí. Pero lo que nos hemos debido hacer con transparencia es, ¿para qué esa migración haitiana? ¿Para qué? ¿Para el campo? ¿Para obras menores? ¿Para el sistema productivo? ¿En qué renglón se iba a meter? Porque es que el sistema, hemos sacado de la discusión, es eso, porque tú cuando llamas y abres la puerta de una migración, tú es porque abres, le ofreces las oportunidades de educación, de salud, de inserción. Pero eso ha sido una mentira. Los haitianos, con mucho respeto, uno los ve en los jardines, en las plazas, con las guaguas chicas, piluchitos, preparando comida en la tierra, en las veredas, en el sector Mapocho de Santiago, en la miseria, en el abandono. Son muy pocos los que tienen pega. Uno lo ve en la carretera panamericana sur o norte, yo viajo mucho. Tú los ves en las carreteras con una mochilita, casi a pie pelado, flaco, a todo sol. ¿Eso es recibir a los inmigrantes? Nosotros no tenemos una ley de migración a la altura del siglo XXI. No la tenemos. No la tenemos. Porque hay otras migraciones que están llegando al país, las asiáticas, por ejemplo. Claro. La asiática, ¿qué tiene que ver Asia con Chile? ¿O qué tiene que ver Haití con Chile? Esto no es porque la migración haya que hacerla de manera selectiva. Claro, Pero entiendo. ¿cuál era el aporte a la economía? Entonces, Entiendo. como se hizo de manera desordenada y desorganizada, pues ellos vienen y se instalan en donde en el sector productivo se lo den. Y yo he escuchado a algunas personas decir, es que tienen que aprender los médicos creolé. Y yo digo, no. Yo no conozco una migración donde el país local tenga que aprender el idioma o el dialecto del que viene. No, es al revés. En absoluto. Es al revés. ¿Por qué no se instala una academia de creolé para enseñarle a los señores que vienen dominando el creolé aprendan castellano? Esa es la lógica que requiere esto, Lógico. para ordenar la cosa. Bien, Lógico. entonces miramos con sospecha y yo leo los comentarios que se hablan, es que llegaron a enfermedades nuevas. Por supuesto, ¿cómo no iban a llegar? ¿Cómo no va a llegar si el perfil epidemiológico de Chile cambió? Pero mira lo que se está presentando.
Por una parte, la esperanza de vida del chileno hoy ha aumentado. Es la nación que más ha aumentado. Está llegando a 83 y 80 años la esperanza de quien nace hoy. Claro. La migración los tiene que traer de sí, tiene que traer enfermedades que aquí no había. No había. No se puede poner en el aeropuerto un letrero que diga, oiga señor, usted si trae VIH no entre al país, porque no se puede identificar. Usted si trae ameba, no entre al país, porque no. Usted si trae malaria, no entre al país. Chile, como muchas cosas del Estado, no hay prospectiva, y la prospectiva falló en el sentido de haber analizado qué era lo que nos iba a ocurrir a una nación próspera, la más abierta de la economía de Latinoamérica. Ahí está una consecuencia directa. Entonces, no digamos que no sabíamos lo que nos iba a ocurrir. Si esto no es solamente como yo voy haciendo negocios y llevando mis exportaciones por el mundo, lo que no sabíamos era lo que íbamos a recibir de contraciclo. Porque la vida es contracíclica. En tanto llevábamos exportaciones, nos alegrábamos de que podíamos llegar a 4.000 millones de personas en el mundo, no hacíamos ruido. Pero cuando esas personas en el mundo abierto comenzaron a ver que Chile ofrecía garantías de seguridad, una sociedad ordenada, alto estándar democrático, alto estándar que yo me quiero alejar de mi inestabilidad, me alejo de mi incertidumbre y me incorporo a esta estabilidad y a esta certidumbre, Chile no estaba preparado. Pero lo peor, no está preparado. Lo peor, no nos queremos preparar. Entonces, la discusión de la ley de migración se ha llevado más del tiempo que se merecía llevar, de manera, ¿cuántos años de permanencia se requiere una persona que viene del exterior para convertirla en nacional chileno? ¿Cuáles son el tipo de visas, los requisitos que yo tengo que colocar? ¿O transparentemos, solamente necesito mano de obra? ¿Solamente necesito mano de obra? Y bueno, los venezolanos saltaron esa verja diciendo, nosotros somos calificados. Y los venezolanos están poblando los servicios en Chile porque tienen alta capacidad de manejo al cliente. Entonces, maravilloso. Maravilloso. Maravilloso lo hacen. Pero, Libardo, los médicos extranjeros... Con el Leucanom y todos los exámenes que tiene que dar. Libardo, una pregunta porque se nos fue el tiempo. Faltan 150 meses solamente, los meses pasan así, la vida, para el 2030. 150 meses. ¿Cómo imaginas Chile y el mundo en 150 meses más en el 2030? Así en una palabra, en un concepto. Chile siendo una nación fuerte, en donde la mezcla de la migración histórica será el gran atributo de esta sociedad, alcanzando y siendo nación desarrollada. Con salud, con educación, con un sistema de pensiones. Y le anticipo lo siguiente: en la próxima elección de diputados y de senadores habrá o un senador o un diputado que haya nacido en otro país en el Parlamento de Chile. Muy interesantes las reflexiones, magistral las reflexiones de nuestro amigo Libardo Buitrago, gran cientista político, ¿no es cierto?, y analista y profesor y comunicador. Tenemos regalos para don Libardo, Epalim, una mandolina para que lo lleves a tu casa y lo disfrutes como corresponde y lo uses. Y las mejores del mundo, siempre las mejores del mundo, no puede ser de otra manera. La Asesina Chillán, un clásico del cara a cara. La voy a llevar para la casa ahora en la tarde. Adelante. La voy a ir a preparar yo mismo. Pero encantado, yo sé que eres un muy buen chef. Además de todo, te agradezco mucho estos minutos, esta hora y media de conversación, de clase magistral, aquí en el Cara a Cara, arriba los corazones, y siempre muchas gracias por todo, Libardo. A ti, Tomás, muchas gracias. Encantado. Con ustedes, amigos, próximo domingo, Cara a Cara. Usted sabe, la televisión distinta está aquí en Red Televisión. Arriba los corazones, gracias. Hasta siempre.